Muy buenas tardes, bienvenidos a, a este festival que además es muy emocionante porque es en un momento donde pensaríamos que no estamos aptos para dialogar, para salir, para impulsar, para alzar nuestras voces y sin embargo este diálogo sigue existiendo. Así que bueno, primero que nada, reciban un cordial saludo, todo nuestro agradecimiento por su tiempo, por su disposición para acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Tsunami 1 y Tsunami 2, que como saben son dos publicaciones sumamente importantes que hoy además son documentos que nos permiten revisar continuamente nuestros discursos, nuestras voces. Hay una integración, además de pensamiento, desde muchos lugares, desde muchas propuestas, y la verdad es que es muy emocionante. Yo aquí, en Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad, se abre la posibilidad de iniciar el diálogo. Así que bueno, voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Gina Jaramillo, soy historiadora del arte y los voy a acompañar en esta charla a mis queridísimas Brenda Lozano, Yumko Ogata, Lía García y Valeria List. Y como es importante, a mí me parece que siempre es muy bonito que aunque todos o todas las conozcamos, las hayamos leído, las sigamos en redes sociales, no deja de ser muy linda la presentación formal. Así que bueno, voy a dar paso a esa parte rápidamente y luego pues arrancamos con nuestra charla. Brenda Lozano es escritora y editora mexicana, estudió literatura en la Universidad Iberoamericana y en NYU. Ha publicado 3 novelas: Todo, Nada en el 2009, Cuaderno Ideal en el 2014, Brujas en el 2020 y el libro de ficción corta Como piensan las piedras en el 2017. Ha sido antologada en diversas publicaciones, ha impartido cursos universitarios y talleres y se ha involucrado en proyectos de cine y arte contemporáneo. En 2017 fue nombrada como una de las Bogotá 39, una selección de los mejores escritores jóvenes de América Latina. Hola, Bren, ¿cómo estás? Bienvenida. Gina, queridísima, pues muy feliz de verlas. Como me hubiera gustado que esto fuera más bien en persona para ver a Yumko en persona, que no puedo creer que no nos conocemos en persona. Sin embargo, la considero mi amiga. A Valeria, a Lía, a ti, pues me da mucho gusto verlas y de veras que me encantaría estar calentando motores para el 8M, pues aquí con ustedes, ¿no? Sí, pero bueno, mira, aquí estamos, que es lo que creo que es muy valioso y muy importante también no perder estas arenas de diálogo, ¿no? Estos espacios. Gracias, Bren. Junko Así. Ogata, ella es escritora afrojaponesa y chicana originaria de Veracruz. Está haciendo su tesis de licenciatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Escribe ficción, ensayo y crítica de cine. Y ha sido publicada en la Universidad Veracruzana, Vogue México y el British Council de México. Sus temas de interés son la identidad, racialización y racismo en México. Hola, ¿cómo estás, querida? Bienvenida. Muchas gracias. Pues muy contenta de estar compartiendo acá con las compañeras y contigo. Pues sí, que más quisiera que fuera en persona, pero por ahora me da mucho gusto estar acá con ustedes. Bienvenida, gracias. Lía García, ay, mi Lía dorada, pedagoga, escritora y artista de performance, defensora de los derechos humanos de las personas trans. Su apuesta política ha sido, por más de 10 años, un trabajo con los efectos y la ternura radical, principalmente en espacios de complejidad que socialmente se entienden como encierros. En cada uno de sus encuentros, ella detona una pedagogía intensa del amor que recupera el sentido afectivo de nuestros cuerpos y subjetividades disidentes de las normas de género. Bienvenida, Elia, ¿cómo estás? Hola, mi querida Gina. ¿Cómo estás, querida Valeria, querida Brenda, querida Yumko? Me encanta nombrarlas porque eso somos las mujeres, somos nombre que se nombra. Y pues estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y pues de dejarme atravesar por sus voces y compartirles la mía, porque en estos tiempos en los que el cuerpo está en pausa, la piel está en una larga espera por devolvernos la certeza de un abrazo, pues la voz nos va a hacer justicia.
porque estamos cercanas con el cuerpo, la voz también es cuerpo. Y esto que se escucha, que sale de nuestras bocas, que está sembrado en nuestras lenguas, pues es lo que hoy nos permite estar en casa de cada una de nosotras. Las quiero, las admiro y gracias de todo corazón por darme la bienvenida en este espacio en tiempos de odio hacia nosotras las mujeres trans. Gracias. Muchas gracias a ti, Lía. Muchas gracias por todo. Que justo lo que decía Brenda, no nos conocemos, pero nos queremos tanto. Yo te siento también tan cercana y bueno, pues muchas gracias por estar. Valeria List es traductora y poeta, estudia la maestría en letras españolas en la UNAM, ganadora del Premio de Poesía Joven de la UNAM en 2019 con La Vida Abierta. Trabaja en el Departamento de Publicaciones del IBI UNAM, es cofundadora de la Agencia de Servicios Editoriales Ahuehuete, ha publicado poemas, ensayos y traducciones en Sin embargo, Periódico de Poesía, Avíspero, Nexos y otras publicaciones. Bienvenida. Hola Gina, muchas gracias. Hola a todas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Después de haber leído Los dos tsunamis, la verdad es que pues siento no solo admiración, sino una conexión particular con cada una de ustedes. Como que los textos me atravesaron desde lugares muy diferentes y justo pues ahorita hablaremos de cómo el cuerpo se manifiesta de nuevo leyendo este tipo de textos, ¿no? Se siente como si estuviéramos juntas otra vez, ¿no? A pesar de que hace un año sí pudimos estar todas en montón, ahorita volví a sentir algo, pues, muy cercano, muy parecido a eso, ¿no? Así es. Oigan, pues tú le acabas de dar al clavo y creo que está bueno empezar por ahí, tejer esta conversación respecto a los dos tsunamis. Yo mencionaba al inicio de esta conversación que en el prólogo de Tsunami 1, Gabriela Jáuregui arranca con un profundo agradecimiento con todas las mujeres que participaron en esa antología, habla del tiempo, de lo generosas que fueron, de la atención que le dieron, de cómo ella misma se sintió rodeada, protegida, incluso acompañada y contenida por un grupo de mujeres que evidentemente atraviesan varias generaciones con formas muy diversas de pensamiento, y que este sentimiento en estos momentos era fundamental. Y el siguiente tsunami, en el Tsunami 2, ella escribe y empieza diciendo, estoy aquí sentada en la casa, encerrada, aislada, con una emoción completamente distinta. Y yo les diría que el aislamiento también nos hizo profundizar en los sentires, en las experiencias personales, y que de alguna manera permitió que el patriarcado nos sorprendiera, nos encontrara solas quizás en un inicio, preocupadas en un inicio quizás también, y yo les diría que hasta angustiadas, pero es lo que yo digo. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cómo ven o cómo se sienten hoy a la distancia leyendo Tsunami 1, Tsunami 2 en este encierro y con estas posibilidades de seguir platicando, de seguir en la lucha, pero sí donde definitivamente nuestro contexto social es tan distinto que la conversación también se ha vuelto diferente? Brenda, ¿quieres empezar? Uy, yo, bueno, pues primero que nada, es que de repente me oscurezco, es rara el tema de la iluminación, ¿no? Perdón. Pues bueno, recientemente leí el Tsunami 2, así que es el que traigo más fresco, pero creo que los dos es algo que platicábamos Lía y yo el otro día, que es curioso cómo, bueno, por ejemplo, el hecho de que se llame cuerpo del texto a los textos, o cabezas a los títulos, o pies de página, por ejemplo, es decir, cómo las partes del cuerpo también están en los textos. Creo que en el caso de Tsunami o de los dos tsunamis es muy simbólico porque pareciera que son un cuerpo mismo, ¿no? O sea, que son parte del mismo cuerpo, que son textos que se articulan como cuerpos desde todas nuestras diferencias. Y si bien, bueno, y también algo que platicábamos con Lía, ¿no? A veces pareciera que desde una perspectiva los feminismos pueden aplanar, ¿no? Y como, ay, todas somos hermanas y todas nos queremos, y eso es algo que mi tocaya Brenda Navarro trata en su poema en el Tsunami 2, ¿no? Que no necesariamente es así.
Entonces, creo que es muy interesante cómo desde todas nuestras diferencias también se articulan este cuerpo, ¿no? Este cuerpo de textos, que yo no dividiría como dos cuerpos, sino como uno, porque pareciera que hay tantas cosas que se unen entre los textos, a pesar de que haya, pues, miradas tan distintas, experiencias tan distintas, años distintos, ¿no? O sea, yo entregué este texto en 2018, ¿no? Y este libro reciente pues salió del horno apenas un par de meses o 3, ¿no? Entonces es interesante cómo se articulan, ¿no? Estas formas de pensar, estas inquietudes, cómo todas estamos de alguna manera mirando hacia el mismo lugar desde nuestras muy distintas miradas, ¿no? Entonces, me gusta pensar en los tsunamis como un cuerpo, un solo cuerpo que está articulado por todas estas voces, que cuestiona muchísimo la idea autoral, que a mí me interesa muchísimo, como postura también, es decir, los libros normalmente estaban hechos, bueno, por supuesto, primero por hombres, segundo por un solo autor, y había esta cosa como de el autor del libro, ¿no? Y bueno, que esto se desarticule de esta manera, se cuestione, y desde acá, o sea, claro que pues antes hay antologías, ¿no? Pero cómo se posicionan los tsunamis me parece increíble, ¿no? O sea, que seamos varias, que seamos, y ojalá que se vayan sumando más, ¿no? Yo espero un tsunami 3 y un tsunami 4, y espero que este cuerpo vaya siendo más grande, con más miradas, que nos dejen a nosotras también ver el mundo de otras maneras, ¿no? Entonces, pues algo así te diría, mi queridísima Ginny. No, esto que dices es bien bonito, pensar en esta construcción comunitaria, en esta gran pieza coral, en este corrernos también un poco de la autora, ¿no? Esto que finalmente también, o sea, mientras te escuchaba yo pensaba, claro, estos autores, este ego, tu nombre, yo, el de siempre estar en el centro de la conversación, y que con estos ejercicios colectivos es precioso también ver el entramado, ver el tejido. Me gustaría, y esta va dirigida para Yumko o para Lía, que también hablemos de la identidad. Hay una cosa que es preciosa y que va muy de la mano de los cuerpos, el acuerpar, la identidad, el darle voz, el reconocerse, el identificarse, el estar orgullosa. En ese momento cuando Lía platica de su abuelita, o por ejemplo tú, Yumko, que nos contabas cuando llegaste a la UNAM, que son esos momentos que dices, órale, esta soy yo. Y entiendo de dónde vengo, y hoy me observo, me entiendo, y no solo eso, me siento bien orgullosa y acuerpo a otras mujeres. También en esta parte del cuerpo, y siguiendo con este tejido de la conversación, hablemos de la identidad, aquello que vivimos y muchas veces no vivimos, o sea, perdón, que vemos y no vivimos hasta ese momento que el ver y el vivir tracciona, y que ustedes lo traducen muy bien en sus textos en Tsunami 2. Yumko, ¿tú te animas, Lía? ¿Quién de las dos? Sí, súper, sí, si quieren, bueno, yo empiezo. Pues justo me dio muchísimo gusto que Gabriela abriera este espacio para nosotras, porque o sea, si de por sí las mujeres no tenemos acceso a las grandes plataformas editoriales, a la gran circulación en el mundo literario, pues las mujeres negras mexicanas muchísimo menos, ¿no? Yo realmente, aparte de Lía y de mí, no conozco a otras escritoras afromexicanas, y no creo que sea porque no existimos, o más bien estoy segura de que no es porque no existimos, sino porque por cuestiones misóginas, pero aparte por cuestiones racistas, y bueno, además por cuestiones transodiantes, en el caso de Lía, nos impiden siempre llegar a estos espacios, y sobre todo que pues ahora con el reconocimiento de las personas afromexicanas, por ejemplo, en el censo, de manera constitucional, sí hay un montón de documentales, de películas, de información que están saliendo sobre las personas afromexicanas, pero rara vez son cosas que producimos nosotros, ¿no? Y que son, de nuevo, el acto violento de imponer narrativas sobre nuestras vidas, en lugar de permitir que nosotros definamos nuestras propias narrativas, ¿no? Y que nos quitan incluso esa capacidad de definir quiénes somos en un espacio público. Entonces,
al menos para mí, era muy importante hablar sobre mi proceso pues, de definición o de encontrar las palabras exactas para nombrarme y nombrar mi identidad a partir de todos estos contrastes con los que me fui topando, y sobre todo que es como una visibilidad negación, ¿no? Sí nos dicen negras toda la vida, pero es como no reconocer que lo negro significa afromexicano, ¿no? Que significa que somos personas negras, no es nada más un apodo bonito que nos dan de cariño. Entonces, además, bueno, yo siendo también de ascendencia asiática, pues las personas asiáticas también tenemos muchísimo tiempo en México y tampoco es una herencia reconocida, es decir, no creo que tanto en cuestiones afrodescendientes como asiático-descendientes hay que hablar de terceras y cuartas y quintas raíces, sino de despegarnos de esa narrativa, ¿no? De las raíces y de que todas las personas tenemos las mismas raíces y reconocer que somos una población diversa y que esas diferencias justo enriquecen nuestra crisol cultural, nuestro crisol cultural en México. Y yo espero poder, a través de este texto, pues chicas jóvenes negras que lo lean puedan identificarse o siquiera aunque no se identifiquen, saber que existen las personas como ellas, ¿no? Y que ese es mucho mi dolor con la literatura mexicana, que yo nunca he leído literatura mexicana que narre lugares como del que yo vengo, que hablen de Veracruz, que hablen de personas negras de Veracruz, que hablen de cómo son nuestras experiencias, de cómo experimentamos nuestra identidad. Entonces, espero que este sea, pues más bien, este es mi granito de arena para hablar sobre el tema, y espero que muchas más compañeras quieran o también encuentren la oportunidad para publicar pues sus propias narrativas sobre la negritud, ¿no? En México. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Lianas por ahí? Sí, ahí andas. Sí, bueno, pues muchas gracias, querida Gina, por tus comentarios, por tus preguntas y sobre todo por las respuestas también que mi queridísima Brenda y mi querida Yumko pues han puesto aquí y con muchas ganas de escuchar también a mi querida Val. Bueno, son tantas cosas las que acontecen dentro de mí cuando hablo de Tsunami porque pues creo que para mí Tsunami ha sido el pretexto. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Ha sido lo que nos ha convocado, ha sido lo que nos ha permitido dilatar el efímero de la escritura y quedarnos ahí, porque Tsunami 1 y Tsunami 2, pues es una convocatoria muy desobediente de mujeres diversas que hemos puesto en el centro del lienzo nuestro corazón y nuestra piel. Creo que esto da a entender que también lo inacabado tiene una potencia política, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez el final de mis compañeras en Tsunami 1 fue el inicio para nosotras y tal vez el final de nuestros textos sea el inicio de otras personas. A mí me gusta entender así cuando escribo cuento, cuando escribo mis propios textos, cuando incluso doy algún taller, siempre le digo a las personas que me acompañan en esas pedagogías tan desbordadas del amor, tomen mi final como su inicio. Cuando ustedes no me vean, inicien, ¿no? Inicien por mí, inicien conmigo e inicien para mí y para ustedes y para nosotros, ¿no? Entonces creo que esta idea de pretexto es como justamente el inicio de una nueva política de la transformación y de la sanación que se da en Tsunami. ¿Por qué lo digo? Porque creo que la apuesta de Gaby de invitarnos a mujeres tan diversas, que habitamos tantas resistencias, tantas historias y que podemos incomodar, que podemos desatar múltiples preguntas, es bastante político para el contexto en el que nos encontramos. Particularmente yo cuando fui invitada por ella, a quien le mando un beso enorme porque pues fuera de Tsunami y fuera de esta relación contextual o relación textual, pues compartimos afectos. Cuando me fui invitada por ella, para mí fue algo bastante conmovedor, ¿no? Me movía conmovedor, moverse con, porque a mí se me atravesaban muchas cosas en mi identidad, ahora que tú preguntas por la identidad, porque yo le decía a Gaby, pero es que no sé qué pueda pasar con mi presencia en ese lugar. ¿Pero por qué? ¿No? Me decía Gaby, ¿qué sientes, qué piensas? A mí me interesa que tú estés bien con esta invitación. Y yo le decía, pues porque
también la escritura no ha sido un lugar para que las mujeres trans podamos enunciar nuestras dolencias, nuestros deseos, nuestros placeres. O sea, si las mujeres que no habitan una experiencia trans han tenido que luchar demasiado dentro de este encuentro llamado escritura para que sus voces resuenen, porque siempre han estado. Imagínate para nosotras, las mujeres trans, ha sido una triple guerra, porque creo que todo lo que desata nuestros cuerpos en todos los espacios, pues son múltiples preguntas. Citando a una gran amiga mía, escritora, Jessica Marjane, pues es eso, siempre es la pregunta. Entonces, me parece una apuesta muy transgresora que en el caso particular del Tsunami 2, pues esté la presencia trans ahí, porque pues esto abre la posibilidad de que esa incomodidad la transformemos en otra cosa. O sea, el texto se llama Metáforas del dolor trans, ¿no? Amare sobreviviremos, y es como, pues justo como tomar de la mano a las personas que decidan leer, porque abrir el libro de Tsunami es como abrir un portal a otra dimensión y atravesarlo, trascenderlo y salir de ahí y volver a entrar y luego llegar al uno, ¿no? Es como, bueno, a mí me duelen muchas cosas y siento ese dolor y tal vez a partir de lo que a mí me duele me pueda encontrar contigo, con tus dolores también. Y eso no tiene que ser, como bien decía mi hermosa Brenda, el motivo por el cual tenemos que estar felices y contentas y aliadas y hermanas. A lo mejor podemos incomodarnos a partir de hablar de nuestros dolores, pero eso nos puede llevar a otras contranarrativas de lo que significan las relaciones entre mujeres trans y mujeres que no habitan una experiencia trans. Relaciones más amorosas, más afectivas y desde la escucha radical. Creo que este pretexto, que es Tsunami, entendido ya desde estas dos olas, pues es ese detonar afectivo para que podamos habitar otras posibilidades de estar, de sentir y de dejarnos llevar, ¿no? Porque el lienzo en blanco es tan confrontador. O sea, yo cuando tengo un lienzo en blanco enfrente de mí, me asusta la escritura, como digo yo. ¿Y por qué me asusta la escritura? Porque somos tantas cosas las mujeres que no nos alcanzan las palabras. Entonces, eso es lo que para mí significa todo esto. Ay, mi amor, muchas gracias, Lía. Siempre que te escucho como que me da Hay una palabra muy bonita mixteca que es genda, ¿no? Que no tiene traducción al español y luego regreso rápido. Pero una vez Amaranta estaba dando una conferencia y decía que cuando las niñas nacen tienen una como lucecita, ¿no? Al lado del corazón, que se llama genda y que no tiene traducción al español y que es nuestra responsabilidad cuidar ese genda. Yo te escucho hablar y siento que se me enciende el genda, ¿no? Es muy emocionante escucharte. Gracias. Oye, Valeria, ahorita que escuchábamos a Lía, ella habló, y yo tomé nota de deseo, de placer, de otras posibilidades de sentir. Y tú hiciste sí. Me gustaría que nos platicaras qué estabas pensando cuando ella hablaba de otras posibilidades de sentir, del deseo, del placer, de dejarse llevar. Yo ahí te vi asintiendo. Dije, vamos a hablar de esto, que es importante, hablemos del deseo también, del dejarnos ir, como dijo Lía, de otras posibilidades de sentir. Sí, bueno, creo que lo entendí mucho porque lo mismo, ¿no? Justo lo mismo que dices, simplemente escuchar a Lía o escuchar a Junko o a Brenda, creo que solo de escucharlas algo se mueve, ¿no? Como que algo se nos despierta mucho, hay mucha identificación y siento que ese sentimiento se extrapola cañón en Tsunami, ¿no? Una llega como no sé, impune al libro, ¿no? Porque siento que incluso normalmente nos relacionamos así muchas veces con los libros, ¿no? Como que llegas y de algún modo ya sabes a qué tipo de discurso vas o qué estás esperando o qué estás buscando, ¿no? Y entonces como que lo que sientes es lo que esperabas sentir, ¿no? Y creo que en Tsunami pasa algo distinto, ¿no? Algo se despierta, algo que no estabas esperando y llegas a pues no sé, a una cosa que te abraza, ¿no? Y yo no sé si es
porque somos también mujeres mexicanas, como que hasta cierto punto nuestro contexto se relaciona con eso, ¿no? O sea, el entendimiento es muy cercano, somos contemporáneas, todo eso, pero, o sea, justo me parece que Tsunami es un libro que se siente, ¿no? O sea, que es muy corporal, o sea, desde la introducción, ¿no? Que Gina menciona, creo que es muy pertinente mencionarlo porque desde que Gaby empieza a decir, a recordar, ¿no? Como cuando estaba en la marcha y cuando veía esto y cuando todo eso, o sea, desde ese momento se te empiezan a activar los sentidos, ¿no? Y luego, pues cuando pasas a los siguientes textos, como que siento que se va en exponencia, ¿no? Y algo que se me hace muy interesante de Tsunami 2 es el tipo de voces que se reunieron, ¿no? Siento que en Tsunami 1 vemos la entrada a partir de voces que quizá ya conocemos más, ¿no? Está Vivian, está Brenda, está Daniela Rea, que son mujeres que de alguna manera pues, ya nos han servido como guía, ¿no? Que ya conocemos y que dicen discursos que también son súper interesantes, pero siento que en Tsunami 2 hay voces que nunca habíamos escuchado, ¿no? Hay chavas que no tienen libros publicados, ¿no? Como Junko o como Itzel, ¿no? Que ojalá, o sea, yo después de leer lo que escribieron, pues me quedo con muchas ganas de leer lo que tienen, lo más que tienen que decir, ¿no? Y entonces siento que como que en Tsunami 2 hay es una cosa política muy fuerte, ¿no? De mujeres que de algún modo han estado, pues como ya lo dijo Lía, más o menos, como de una manera ancilar, ¿no? Habitando todo este mundo de la literatura, pero de una manera al lado, ¿no? Y eso yo creo que crea experiencias muy fuertes, ¿no? Y que las hacen pensar en cosas distintas. A mí me parece, por ejemplo, impresionante el texto de Dalia, donde ella señala eso, ¿no? Ella dice, la gente me pregunta por qué pienso todas estas cosas, ¿no? O cómo llego a estas conclusiones teóricas tan distintas. Ella dice, yo llego a eso porque nací en un contexto de pobreza, ¿no? Y entonces yo escuchaba esta música y yo comía estas cosas y todo eso, ¿no? Y creo que todas esas marginalidades se reúnen en Tsunami 2 y lo hacen explotar de una manera increíble, ¿no? O sea, crea discursos y crea cosas que señalan posiciones de privilegio que las mujeres tenemos, ¿no? Lo que ya dijeron de los poemas de Brenda Navarro, siento que también es corporal porque te señala eso, ¿no? Y una se termina preguntando a sí misma o aceptando como diciendo, puta, creo que al final yo soy parte de lo que está señalando, ¿no? O yo me siento también protagonista de esto o algo así, ¿no? Pero siento que no es posible salir impune de este libro, ¿no? O sea, no es posible salir sin preguntarte a ti misma justo por lo que decías Gina y Junko de la identidad, ¿no? Que creo que es Fernanda Latani la que dice que la identidad al final es movible, ¿no? Y todo eso lo percibes y te transformas. O sea, es un libro que te transforma a medida de que lo vas leyendo, ¿no? Por eso la asentí cuando hablábamos de sentir, ¿no? Sí, y también, no sé si alguien más quiera abonar alguna opinión, nada. Yo quisiera regresar sobre este punto y recuperar la memoria, una palabra que me parece que es importante, que se hace presente y que de alguna manera también nos va configurando. Y aquí otra vez un saludo a Gaby y la voy a leer. Y dice, sí, tecleo frente a la computadora, pero no tecleo sola. Conmigo están otras que me acompañan e impulsan mis palabras. Este breve gesto de rememorar. Porque recordar es volver a pasar por el corazón. Y remembrar es devolverle los miembros al cuerpo en la memoria. Y aquí creo que la memoria es una palabra que es bellísima y que además ahorita nos pertenece más que nunca. Hoy la memoria cobró un significado absoluto y la memoria desde lo presente. Y aquí vuelvo, hablemos de nuestras ancestras. Hoy reconocernos nosotras es también reconocerlas a ellas, que estuvieron antes, que nos hicieron lo que somos. Y por ahí varias menciones a este momento histórico, personal, ojo, porque nosotros somos lo que ellas fueron, lo que ellos fueron. Entonces me gustaría que platicáramos un poquito y quisiéramos un ejercicio de memoria sobre nuestra propia experiencia personal. ¿Quién sea bien? Eso, mi Bren, ya alzó la mano. Me
encanta este tema que nos traes, Ginny, queridísima, y también quiero decirte, porque como dice Lía, también los afectos son muy importantes en todo esto, que te adoro y te admiro mucho y estoy muy feliz de hacia dónde nos llevas juntas a pensar. Me encanta este tema que traes y justo, bueno, es que también el otro día platicaba con Lía y justo también es muy interesante, me parece bellísimo, la verdad, la creación de las olas en los océanos, pues ocurre desde semanas, meses, a veces años. Es decir, cuando vemos una ola reventar en el mar, es algo que viene pues de semanas y de meses, un poquito como las estrellas, ¿no? Que las vemos y quizás la luz que vemos es una luz que se emitió hace muchos años atrás, ¿no? En el caso de las estrellas, a veces cientos de años. Entonces, es esta idea de que esa fuerza viene de atrás y que esas olas se vienen generando de mucho, mucho, mucho tiempo atrás, y tú lo ves en un instante y en un presente, y quizás tú ves una pinta en la calle, ¿no? O ves un tweet, por ejemplo, o ves un texto, ¿no? O la sonrisa de una chava que no conoces en la calle. Eso viene de mucho atrás, ¿no? Y me encanta pensar en ello, o sea, me encantaría también saber un poco de sus abuelas y también de las tuyas, Ginny, pero desde nuestras abuelas queridísimas, bueno, yo les tengo que confesar que más una que otra, porque otra fue un poquito ojete conmigo, la verdad, aquí entre nos. Sí o no, raza, que a veces hay una que es un poco maligna, pero bueno, ese es mi caso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de mi abuela mala de Malolandia y de mi abuela que era un dulce que yo amo y adoro y que soy en muy buena parte gracias a mi relación también con ella y también con mi abuelo, debo decir. Pienso también, pues, o sea, estas olas o esta fuerza, creo, vienen de mucho atrás, ¿no? O sea, yo me quiero imaginar cómo era, o sea, si la gran novela de la Revolución es de Mariano Azuela, ¿no? Los de abajo. ¿Qué pasó con Eli Campobello, ¿no? Cuando estaba escribiendo esa novela preciosa que se llama Cartucho, desde el punto de vista infantil, de esas historias orales, que es una novela bellísima, o cómo fue, por ejemplo, para Josefina Vicens, ¿no? Siendo lesbiana en los 50s, escribiendo en una década en donde algunas de las grandes obras mexicanas, como las que dice Junko, mi querida Junko, que bueno, con las que no se identifica, pues yo tampoco, ¿no? O sea, esas novelas grandes, ¿no? Como por ejemplo La región más transparente, o un poema épico de Octavio Paz, ¿no? En los 50s, y al mismo tiempo entre todo eso estaba surgiendo el libro vacío de Josefina Vicens, que es de un oficinista, ¿no? Que tiene el deseo de escribir y bueno, es una novela bellísima. Entonces yo me pregunto mucho, ellas cómo vivieron esto, ¿no? O sea, incluso el prólogo del libro vacío, Octavio Paz, no me acuerdo cuál es el diminutivo que usa con Josefina Vicens, pero siempre eran pues como la pony, ¿no? O sea, era como le decían a la Poniatowska, ¿no? Como en diminutivo, como son mujeres, y bueno, sí está bueno lo que hace, pero no está en nuestro limbo, vamos a decir. Me gustaría hacer un paréntesis para decir que la novela que describió Junko, que dice que no encontró eso, yo espero que le escriba a ella, porque con solo escucharla me dieron muchísimas ganas de leer precisamente esa novela, así que mi querida Junko, espero que ya tengas apuntes, que ya estés muy avanzada en esa novela, porque tengo muchas ganas y estoy segura que muchísimas más personas tenemos muchas ganas de leerte. Entonces, en ese sentido, pues me imagino cómo era escribir una novela en los 50s, o sea, ustedes se pueden imaginar. Era algo que yo me preguntaba haciendo mi texto de Tsunami. Y perdón, ya voy a soltar el micrófono. Les juro que nada más me emocioné con este precioso lugar que nos lleva Ginny. Ustedes imaginan, o sea, era algo que yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que tantos años han abusado de las mujeres, han abusado de nosotras,
es decir, estos violaciones, acosos, todo lo que estamos viendo ahorita, que ya ni les saco el orden del día porque ya saben cómo están las cosas, esto ocurre desde siempre, ¿no? ¿Y qué hace que estos tiempos nos permita estar a nosotras aquí ahora juntas, por ejemplo, hablando de esto? Tiene que ver, yo creo, mucho con todo lo que han pasado nuestras abuelas, nuestras ancestras, tanto en la familia como también en la palabra que nosotras ahora, pues, usamos también de herramienta, ¿no? Y me pregunto mucho cómo sería, por ejemplo, estos temas hace 50, 70 años. No me quiero ni imaginar, ¿no? O sea, pienso a veces en Frida Kahlo o en Rosario Castellanos, por ejemplo, como grandes feministas, ¿no? Y tal, pero también pienso en su vida privada y digo, Dios mío, o sea, digo, no quiero sacar aquí trapitos al sol, pero cómo llevar todo esto también a lo personal, a lo afectivo, a lo doméstico, a lo familiar. Y pues bueno, espero no haberme dispersado muchísimo. Pero bueno, esto es un poquito lo que quería decir de nuestras ancestras. Me parece, yo honro mucho eso, me interesa mucho leerlas a nuestras antecesoras, me interesa mucho conectarme con mi abuela, a mí me da mucha ternura que mi abuela estudió hasta tercero de primaria y lo que me da ternura de ella no es eso, sino me da ternura el gusto con el que hacía cosas muy sencillas en su casa, ¿no? Ella fue educada para tener hijos y tuvo un montón de hijos y dónde encontró los placeres es algo que me gusta mucho y por supuesto lo encontró en la cocina, ¿no? Entonces, a veces yo cocino para conectarme con ella, ¿no? Y es algo que me gusta mucho hacer. Y ese tipo de pequeñas conexiones afectivas, o me gusta, por ejemplo, recomendar o releer o leer o descubrir qué otras mujeres escribieron antes que nosotras, ¿no? Pues, como saben, se han, bueno, es complicado, ¿no? El tema de ese canon que nos llega. Pero bueno, ya, perdón, les paso la palabra, perdón, me emocioné, me pegaste, me picaste el botón rojo. Por favor, perdón, Ginny, te la regreso o quien quiera, por favor. Qué lindo eso que dices, ¿no? De los gestos para hacer memoria, para reconectar, para reconstruir, porque a mí, digo, y hablo un poco por mí antes de que sigamos también, de repente a mí me gustaría tener más información de mis abuelas y me encuentro con que está muy sesgada esa historia. Y este tipo de gestos emocionales, este tipo de gestos de los que hablas, Bren, pues definitivamente también generan ahí una conexión. Lía, no sé si alguien quiere platicarnos también de sus ancestras, de esta palabra de memoria, ¿no? Que la memoria es, repito, algo que tendríamos que considerar más en nuestro día a día, desde otros lugares sobre todo. Sí, bueno, pues híjole, pues mira, yo llevo bastante tiempo utilizando un concepto que pues yo misma puse sobre la mesa, que es la transestralidad, en algunos de mis escritos, pues justamente para hablar en primer lugar de que las personas trans hemos existido siempre. No somos ningún invento de la modernidad, no somos ningún concepto, ningún tema aislado, somos transestrales. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la colonización vino a imponer un género binario, el mismo concepto de género, el mismo concepto de cuerpo y la misma categoría de mujer. Y ahorita que nos estamos enfrentando a una violencia estructural bien densa en las redes sociales, las mujeres trans, por los discursos de odio por los que han optado mujeres feministas radicales, pues justamente es tiempo de posicionar la categoría de mujer y cómo es que se ha entendido y cómo es que ha mutado a lo largo del tiempo. Porque pues ya sabemos que nuestras hermanas indígenas, que nuestras hermanas negras, y esto me encanta también retomarlo porque al igual que Yumko, pues yo soy una mujer trans afrodescendiente y en Tsunami 2 hablo de esto. Pues es bien interesante cómo también nuestras hermanas indígenas y nuestras hermanas negras pues tenían una lucha en sus propios movimientos por cuestionar esta categoría que pareciera única, que pareciera inherente, que es mujer.
y que queda en signos de interrogación porque ¿quién puede ser mujer a como es que se entiende ahora desde un paradigma occidental, desde un paradigma impregnado de jerarquías por raza, por clase, por género y hasta por territorio? Entonces, en esa transestralidad no solamente es hablar de que la colonización vino a silenciarnos y a desaparecernos a nosotras, nosotres, nosotros como entes, energías, corporalidades trans, sino que pues vino a evidenciar que pues el mundo ahora se entiende de manera completamente binaria y que pareciera que siempre nos estamos devolviendo a esa binariedad. Entonces, pensar justamente hacia atrás, como tú nos invitas, porque tú nos invitas a hacer un ejercicio de mirar hacia atrás a la transestralidad en este caso, ¿no? Es un ejercicio político que me parece fundamental porque mirar hacia atrás es atestiguar la historia, atestiguar el linaje y atestiguar todas las violencias que nuestros propios linajes femeninos tuvieron que atravesar para que nosotras estemos el día de hoy aquí hablando de lo que estamos hablando. Y fíjate, en el libro de Tsunami, en mi escrito, hay una parte bastante fuerte para mí, y no sé a ustedes que si lo han leído, qué les pareció, pero hay una parte en mi ensayo, casi al final, donde yo misma me hago la pregunta, ¿cómo sería recuperar mi archivo ancestral masculino? ¿No? ¿Y qué sentido político tiene eso también, siendo una mujer trans, feminista y atravesada por todas estas opresiones históricas, que yo tenga el deseo, porque lo tengo, de recuperar mi archivo masculino, ¿sabes? O sea, de preguntarme por mis abuelos, de preguntarme por los vecinos que me vieron crecer, hombres, de preguntarme por los tíos con los que yo viví y que me impregnaron de muchas violencias. O sea, ¿dónde están? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué tienen que decir ahora de mi cuerpo cuando ven mi cuerpo? ¿No? ¿Qué historias tienen ellos? Y desde una postura feminista moderna sería como, bueno, pero ¿por qué quieres hablar de estos hombres si ellos son tus enemigos, si ellos impregnaron una violencia en ti? Pero finalmente, todos esos fragmentos también soy yo. Yo ayer en la noche, y quiero cerrar con esto, yo tenía que hacer una exposición en un círculo de lectura de personas disidentes en el que estoy. Y bueno, yo tenía que retomar una lectura sobre lo que significa el género y qué ha pasado con la pandemia y las corporalidades trans, y entonces yo me devolví, porque yo estoy atravesada por la metáfora, ¿no? Yo he sobrevivido desde la metáfora porque justamente al ser tan desplazada del terreno del lenguaje entendible y al ser una corporalidad ilegible, ¿no? Pues me he sostenido de la metáfora y me he arrullado ahí. Y recuerden cómo pues también yo hablo de las perlas y lo que significan mis amadas perlas para mí, ¿no? Que son como el archivo vivo de mi dolor. Entonces ayer yo recuperé uno de mis animales favoritos, que es un pez maravilloso que se llama rémora. No sé si ustedes conocen a las rémoras, pero las rémoras viven en simbiosis con el tiburón, ¿no? Con esta figura oceánica que es arquetípica porque la hemos construido como uno de los principales enemigos para el ser humano en el contexto de agua, el tiburón, ¿no? Y la rémora es un pez maravilloso porque se alimenta de los fragmentos del tiburón, ¿no? O sea, no puede sobrevivir si no es a partir de, si lo podemos pensar de una manera despectiva, de las sobras de la carne que el tiburón se come, pero si lo podemos poner en otro lado, de los fragmentos, ajá, de lo que ese gran depredador pues engulle, mastica y traga, ¿no? Y la rémora siempre está abajo del tiburón, es un pez que siempre está por debajo del cuerpo del tiburón porque peligra si sube un poco más y resalta la vista del tiburón porque el tiburón puede engullir, ¿no? Lo que se está alimentando de él. Entonces esas metáforas a mí me fascinan y me hacen sentir conectada porque ¿qué significa? ¿Qué significa estar ahí tratando de abrazar esos fragmentos que tienen que ver con una destrucción, que tienen que ver con un ataque, que tienen que ver con un peligro, ¿no? Y qué tiene que ver esta simbiosis con esta ancestralidad que tú comentas, de estar siempre ahí abajo de lo que puede ser tu propio enemigo o tu propio final, pero que te alimenta. Y qué fuerte este argumento que estoy diciendo, pero yo me he sentido también así en algunos momentos de mi vida, como sin poderme despegar
de algo que ni siquiera sé que me está lastimando profundamente, ¿sabes? Y ahí está ese linaje masculino y esa ancestralidad que también es parte de mi propia historia, de mis fragmentos, de lo que yo soy. Entonces, no sé, son demasiadas cosas las que a mí me despiertan. Yo también, este ejercicio tan maravilloso que hace mi hermosa Brenda de recuperar, pues sí, antecedentes, referentes, es bien especial, ¿no? Yo misma ahorita he estado muy metida en dos vidas que a mí me interesan demasiado y que han sido borradas absolutamente de la ancestralidad trans, de esta transestralidad, que es la vida de Julia Pastrana y la vida de Amelio Robles, que son dos figuras, ajá, que en la historia de México han sido borradas absolutamente. Y la vida de Julia Pastrana es una vida completamente triste, pero una vida completamente potente, porque recuperar las cartas, escribía Julia Pastrana que tenía esta osteoporosis en el cuerpo y que por eso era llamada la mujer lobo, la mujer más fea del mundo y que fue robada, violada y abusada para ser expuesta en estos circos freak show, ¿no? De aquel siglo. Es bien fuerte, porque todo lo que ella dice en esas cartas es ¿por qué todo el mundo mira mi cuerpo y no mira mi dolor? ¿No? Lo que significa para mí ser la mujer más fea del mundo, la mujer lobo. Y sin hablar de la historia, de su ancestralidad, donde había también esta gran característica de un cuerpo otro, ¿no? Que se abraza a lo que crece. Y yo por ahí escribí un cuento para adolescentes que se llama Maleza, que está dedicado a Julia Pastrana, y es cómo abrazamos lo que crece en nuestros cuerpos, ¿no? A mí me crece bigote, me crece barba, y cuando me veo en el espejo con ese bigote y esa barba, yo veo a mi papá, yo veo a mi abuelo, yo veo a mis tíos y los veo con mucho dolor porque es lo que no quiero. Pero por otro lado, ¿qué hago con eso que crece en mí? Lo abrazo, lo corto, cómo voy a la raíz de eso que me crece y que no quiero. Es muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte esto de la ancestralidad porque se juega en nuestras vidas trans el linaje femenino, pero también el linaje masculino, que ahí está, y que puede ser una herida y que nosotras hemos hecho que esa herida se convierta en una brillante perla, ¿no? Lía, muchas gracias por compartir y llevarnos también a esos lugares que creo que sin querer vamos con el paso del tiempo también como dejando ahí, y cuando los enfrentas también es muy poderoso y no, hombre, pues escucharte es increíble. Esas perlas también de las que hemos hablado mucho, pues si no han leído Tsunami 2 y quieren saber más acerca de estas perlas, pues tendrán que leerlo, explorarlo y que también después nos compartan su sentir después de esta lectura. Yumko, ¿algo querías decir? No. Sí, justo, Sí. pues como todo lo que dice Lía me parece muy em, potente porque pues estas formas de la memoria también, bueno, sí ya como para agregar a mi contribución sobre la memoria, pues es que también como personas negras, gran parte de nuestra memoria ancestral fue eliminada por los procesos de colonización, ¿no? Como personas negras mexicanas, no sé de qué partes, de qué países africanos venían mis ancestros, qué lenguas hablaban, cuáles eran sus nombres siquiera, ¿no? Y en ese sentido, por eso yo elegí dos citas muy particulares o epígrafes para comenzar el texto. Uno de Gabriel García Márquez, que es pues que la vida no es la que uno vive, sino la que recuerdas y cómo la cuentas. Y otra de Toni Morrison, que habla pues también sobre cómo yo soy yo, pero también soy todas estas otras memorias ajenas que me construyen. Y que bueno, para mí no se detiene en solo mis ancestras mujeres, sino en mis ancestros hombres y mujeres y quién sabe, tal vez también personas trans, ¿no? Entonces, em, para mí es muy importante en, como no puedo saber exactamente muchas de las historias de las personas que me antecedieron, las tengo que crear yo y que además bien pudieron haber ocurrido
como yo las narré, ¿no? Y que no podemos saber que no hayan ocurrido tal y como yo las conté por alguna coincidencia del tiempo, ¿no? Y que también me encanta también un cuestionamiento del tiempo lineal bajo una concepción europea cristiana que nos han enseñado que el tiempo es una línea y una línea ascendente, ¿no? Y que más bien el tiempo pues puede ser espirales o círculos y dar vueltas y regresar al mismo punto una y otra vez. Y que también es parte de mi manera de entenderme y de entender, pues, y de rastrear todas estos, pues, linajes, podría decirse, y situarme dentro de esos linajes. Y también en ese sentido, para mí ha sido fundamental leer a escritores y escritoras que sean de la diáspora africana en el mundo, porque aunque no seamos de los mismos países, nuestra negritud es nuestra, pues lo que compartimos, lo que tenemos en común, y que son experiencias muy similares, ¿no? Y que una vez que podemos situar la diáspora africana en México, empezamos a ver como todas las similitudes con otras partes de la diáspora, ¿no? Ya sea el mondongo, que también le dicen menudo, o la pancita, que es un platillo en muchísimos lugares de la diáspora y también en países africanos. Em, Cosas como el agua de Jamaica, como la manera en la que nos trenzamos el cabello y negarnos a laciarlo o a que digamos, que ninguno de estos pelitos se vea porque se ve alborotado o salvaje o cualquier cosa. Entonces, todas estas cositas, ¿no? Incluso mi cabello es parte de mi memoria. Quienes me han enseñado a cuidarlo son mis amigas negras, ¿no? Porque, y bueno, y también mi papá, ¿no? Pero que son de estos conocimientos y estas memorias que vienen de muchísimo atrás y que no necesariamente nuestra familia de sangre son quienes nos lo comparten. También la memoria de nuestras comunidades es importante de conservar y es parte de lo que forma nuestra identidad. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Junko. Me parece que te estamos perdiendo un poquito, pero alcanzamos a escuchar la parte final. Sí, ahí sí, Tarsil la perdimos, ¿verdad? O solo soy yo, quizás. Bueno, Valeria, ¿algo quieras sumar a esta parte de la memoria? Pues me llamó la atención Sí, no, algo no, no de lo alcanzo a ver que tampoco. dijo Lía, que es retomando el texto de Brenda Lozano en Tsunami 1, y creo que también el de Marina Sagua en Tsunami 2. Bueno, creo que no sé si soy yo la que está teniendo problemas con el internet. No sé, ¿me escuchan? Yo sí te escucho, Val. Sí, súper bien, te escuchas muy bien. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces sigo. Tanto el texto de Brenda como el de Marina, algo que hacen es retomar también como toda la tradición, ahí sí occidental, ¿no? De los textos, que es algo que creo que está haciendo una línea de la tradición feminista. También lo hace, por ejemplo, Anne Carson, y me parece muy interesante porque, como dice Junko, al final esa parte de los textos también es una parte que nos ha integrado cañón, ¿no? Entonces hay que retomar esa tradición principal, ¿no? Que no podemos ignorar, creo, que también nos configura muchísimo ya nuestros propios textos, y rehacerla, ¿no? Y creo que eso es algo que se ve muchísimo en todos los textos, que es como una reapropiación y rehacer de todas las teorías, pues, tanto feministas como no feministas, ¿no? Todos los textos están de alguna manera retomados, pero puestos desde un lugar de enunciación muy pensado, ¿no? Siento que ninguno de estos textos de Tsunami está tomando algo y volviéndolo a poner como si fuera parte de lo nuestro, ¿no? Como, bueno, yo soy este mito, ¿no? O este mito me explica a mí, sino que de alguna manera están repensando todos esos textos, los textos anteriores, ¿no? Los textos ancestrales, y creo que eso habla mucho de la inteligencia y la crítica
actual, ¿no? Que se tiene. A mí la verdad es que me impresiona mucho cómo, justo retomando lo de la identidad, nada está dicho en estos textos, ¿no? Nada está puesto ahí sin cuestionar. Entonces, sí, se retoma muchísimo. También, por ejemplo, en los textos de Fernanda y de Luna, ¿no? Hablar de sus mamás, de los lugares de donde vienen, de sus casas, también en el Excel, ¿no? Pero nunca es nada más un decir, bueno, es que yo vengo de aquí, ¿no? Sino como, ¿qué soy yo a partir de todas estas cosas que me configuran, ¿no? Y esa hibridez repensada creo que también está mucho en la manera en la que están hechos los textos, ¿no? Por ejemplo, bueno, porque no hay cómo hacerlo sin también cuestionar el texto mismo, ¿no? El texto de Lía, que tiene estos como rayones, ¿no? De ella, estas intervenciones a lo largo del texto, que es como decir, pues es que yo no quepo en el espacio del texto, ¿no? O sea, habla muchísimo de las metáforas del agua y también el texto mismo se derrama, ¿no? En estas líneas, pero también, por ejemplo, en el Tsunami 1, en el texto de Daniel Arrea, hay como unos pequeños frases o citas que la acompañan, ¿no? El texto. También, por ejemplo, en los ensayos de el de Itzel, y no me acuerdo qué otro, pues hay como, de pronto es un ensayo grande, pero trae así como frases, ¿no? Así pequeñas. O, por ejemplo, el texto de Valeria Luiselli es un texto como que parece una obra de teatro, ¿no? Muy raro. Y esta hibridez, creo que es algo muy de la literatura de mujeres, ¿no? Que está pensando incluso no solo en el discurso, sino en cómo se presenta, ¿no? En cómo el texto tradicional ya parece que ya no tiene cabida, ¿no? Parece que todos estos discursos se integran y se están moldeando en estas transitividades y se me hace muy interesante también eso. O sea, o por ejemplo, obviamente el texto icónico de Gerber, ¿no? De Verónica, ¿no? Que también es ya una intervención, ¿no? Eso, pues no sé ni siquiera si sea tal cual ya así. Bueno, es otro tipo de texto, ¿no? Una transformación. Sí. Me encanta esto que dices, Valeria, pero y de verdad que creo que esto da para repensar y hablar un montón de esto, me encanta. Ya casi nos tenemos que ir, así que para cerrar, les pido que hagamos otra dinámica, que vayamos, que con una palabra me definan desde su experiencia, desde su sentir, a la distancia, con su lectura, con todo lo que para ustedes significa tsunami, que me digan rápidamente para ustedes qué es tsunami. Y con esto nos vamos, chavas. Lía. Bueno, pues nada, primero quiero agradecerles mucho. La verdad es que escuchar sus voces es un apapacho porque me siento en casa, me siento abrazada y el poder hablar de partes que para mí son tan dolorosas de mi historia, de mis fragmentos, y al mismo tiempo dejarme atravesar por la mirada de ustedes es bastante reconfortante. O sea que gracias por darme la bienvenida, querida Valeria, querida Junko, querida Brenda, querida Gina, porque sí tiene un significado bastante político y conmovedor para mí que otras mujeres me den la bienvenida a mí desde lo que yo habito, desde esta identidad en transición. Entonces, primero decir eso. Y bueno, no sé, ahorita que preguntabas eso, yo pensaba más bien qué no es para mí tsunami. ¿Y qué no es para mí tsunami? Pues no es ese lugar de la violencia, no es ese lugar del silenciamiento, no es ese lugar que lo borra todo, no es ese lugar que no nos permite soñar, que no nos permite existir, que no nos permite recontar nuestras historias y nuestras narrativas, y no es ese lugar donde no hay ternura radical, porque para mí tsunami pues es justamente un mar profundo, abismal, luminoso de mucha ternura radical. La ternura como esta posibilidad de cruzar un puente retorcido hacia atrás en el tiempo y mirar todas esas historias que nos habitan de alegría, de tranquilidad, de calma, de placer, de deseo y, ¿por qué no?, de descanso, porque el descanso también es político y las mujeres necesitamos narrativas y escrituras que nos den el descanso en un lugar donde pues justamente nos han colocado sobre la espalda la violencia patriarcal, colonial, racista, transfóbica. Necesitamos espacios narrativos que nos den el descanso colectivo.
para mí eso es tsunami y no es tsunami. Muchas gracias, Lía. Luego tendríamos que hablar de ternura radical con más tiempo, expandir esta idea, practicarla, llevar a la praxis, creo que es fundamental. Por ahí, no sé, Brenda, Junko, Valeria, ¿quién quiere continuar? ¿Valeria? Sí, bueno, es que justo esto de la ternura radical me hace muchísimo sentido. De hecho, justo ese término me vino a la cabeza ahorita antes de la charla. Yo pensaba, es que hay textos que, por la manera en la que están configurados, yo no sabía cómo llamarlos, porque son textos que son de alguna manera, pues no sé si reclamo o hacernos notar una condición de ser mujer, pero siempre yo no sabía, yo decía, es que no es cursi, ¿no? Aunque lo cursi también tiene una denotación muy mala, pero yo creo que no necesariamente, pero justo al final pensé, no, es que creo que lo que son tiernos, ¿no? O sea, es como una ternura que nos señala algo, ¿no? O sea, pienso, el texto de Fernanda se me quedó muy grabado, ¿no? El texto del temblor y donde habla de su mamá y todo eso, creo que es muy tierno entregarnos siempre esa identidad misma, ¿no? De sí mismas. También Junko lo hace mucho, ¿no? Hablar de sí mismas, ¿no? Parece que el texto va a empezar hablando de sí misma y se va hacia otro lado, pero desde sí mismas llegan a hablar de lo general. Y bueno, pues sí, también estoy de acuerdo con eso de la ternura radical, ¿no? Es como un libro hecho de muchos cuerpos que se entregan total y sinceramente, ¿no? Y me gusta también que son más textos, yo no sé cómo las reclutó Gaby, pero siento que son más textos de mujeres pensando en lo que es mujer que determinarnos dentro de un término, ¿no? Como feminismo o como lo que sea, sino mujeres pensando qué es ser mujer, ¿no? De acuerdo. Junko. Pues creo que para mí el tsunami es las multiplicidades, ¿no? De lugares de enunciación, de experiencias, de racializaciones, de todas las formas en las que, pues justo como dice Valeria, vivimos el ser mujer, atravesado por todas las cuestiones sistémicas, pero también desde nuestras diferentes formas de resistir, desde nuestra diversidad cultural, porque pues como decía, compartimos espacios compañeras negras y compañeras indígenas y compañeras mestizas y compañeras blancas. Entonces, creo que con la multiplicidad podría resumirlo, ¿no? Que ya no es una única visión de cómo es ser una mujer o incluso del feminismo, ¿no? Que hay muchísima crítica al término de feminismo y a la necesidad de ubicarse dentro del feminismo para ser antipatriarcal y que no es necesariamente o que no es necesario. Entonces, sí creo que la multiplicidad puede condensar mucho de lo que es el tsunami. Muchas gracias, Junko. Brendy. Ginny. Pues la verdad me vinieron varias palabras, y también quisiera resonar con las suyas, también me parecen miradas múltiples, también lo veo como un presente, o sea, la verdad es que más es un poco una coincidencia, digamos que se llame tsunami, que esté pensando en términos marinos, pero me gusta mucho la idea del presente en las olas, por ejemplo, es decir, de que ese momento que ves, y me encantó lo que dijo Junko con respecto al tiempo lineal, que pues algo tienen las olas también de circular y ese presente que ves pues se repite, ¿no? Entonces, ¿cuál es el presente y cuáles son esas olas? Creo que es lo que estás viendo, ¿no? Y hay algo con la idea de la literatura muy occidental de lo que va a perdurar, ¿no? De lo que está escrito para el futuro en piedra, como las grandes obras. Y algo que me gusta mucho en los tsunamis o en el tsunami que está compuesto por varios, tiene que ver con eso, con el presente, ¿no? Que no está... Creo que si algo comparten todos los textos es que creo que no tienen esa aspiración, digamos, o no están como Hemingway, por ejemplo, escribía, ¿no? Como ya con términos así que quedan para la posteridad y todo. Creo que todas miramos el presente
fuera, dentro de los tsunamis, creo que hay algo compartido con respecto al presente y bueno, todas las fronteras que eso implica, ¿no? Los géneros que se desdibujan, como lo que decía Valeria, ¿no? Que no necesariamente es el cuerpo del texto tal como lo entendimos de una manera, de izquierda a derecha, es decir, los géneros, ¿no? Que es escribir poesía, que es escribir ensayo, que es escribir una crónica, todos los géneros son cuestionados, ¿no? Y creo que eso tiene de maravilloso el presente, ¿no? Que de alguna manera es también, ese es su regalo, ¿no? Esa espontaneidad o ese momento, digamos. No sé si espontáneo, pero ese momento. Y yo diría que eso tienen los tsunamis, ¿no? Mucho presente, por decirlo torpemente. Pues muchas gracias a todas. La verdad es que fue una charla muy bonita. Me imagino que se sentirán igual porque les veo las caritas. Me siento acompañada, me siento querida, me siento cuidada, las admiro y es un honor haber platicado con ustedes. Gracias por su tiempo, gracias también por esta reflexión, por abrirse y por supuesto que pues invitamos al público a que sigan de cerca el Festival Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad, que recordemos que es un esfuerzo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y pues bueno, toda la información está en tiempodemujeres.cdmx.gov.mx. Chicas, muchísimas gracias. Las sigo leyendo, las sigo escuchando y aquí estamos, sigamos. Muchas gracias por todo. Que tengan un excelente fin de semana.